Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Prieto González y estoy presentando el tema 1.7, Arquitectura del Sistema Gestor de Base de Datos. Estoy ocupando la plataforma de EducaPlay para hacer un quiz interactivo para el usuario para que se le dé más fácil entender Agradecer a la persona que realizó el video, que es Rosibel Cordero, y darle los créditos por que me ayudó a hacer este quiz. Bueno, comenzamos. Comenzamos con el primer punto, el cual nos habla sobre qué es la arquitectura de un sistema gestor de base de datos. En este caso nos dice que un sistema gestor de base de datos es una colección de programas que permite a los usuarios crear y mantener la base de datos, y en la cual se muestra más información en el video y está más explicado. En este caso pasamos a la primera pregunta, que nos dice característica principal de un sistema gestor de base de datos. En el video nos dice que la característica principal del sistema gestor de base de datos es proporcionar un cierto nivel de flexión de los datos. En este caso está la pregunta correcta. La respondemos y vemos que está bien. Luego nos habla sobre la arquitectura. Aquí nos dice que en 1975 el comité de ANSPI-Spark propuso para el sistema gestor de base de datos una arquitectura de 3 niveles, donde su objetivo principal fue el separar los programas de aplicaciones de la base de datos físicas, y en esa arquitectura los esquemas de una base de datos se definen los niveles que vamos a hablar al momento. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice niveles de abstracción de un sistema gestor de base de datos. En este caso es el nivel interno, nivel conceptual y el nivel externo. Esta sería las respuestas, como nos marca en el video. En este caso vemos que está bien. Vamos a la siguiente. Y aquí nos habla sobre el nivel externo. El nivel interno, disculpe. Aquí nos dice que el nivel externo es el que describe la estructura física del almacenamiento de la base de datos mediante un esquema interno. Este también describe la estructura física de la base de datos y tiene un esquema interno que se encarga de un modelo físico. Y pasamos a la pregunta 3, la cual nos dice características del nivel externo. Tenemos la primera que describe la estructura física, esa es correcta. La mayor parte de las operaciones se efectúan mediante un lenguaje, esa está incorrecta. Tiene un esquema interno que se encarga de un modelo físico, esa es correcta. La respondemos y vemos que está bien, tenemos ya 48 puntos. Ahora nos habla sobre el nivel conceptual. No es el nivel conceptual, que consiste en describir la base de datos en esquema que se muestran las entidades, tipo de datos y relaciones. Esta tiene un nivel que hace referencia a la estructura de la base de datos para un grupo de usuarios. Y pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice característica del nivel conceptual. Nos marca primero medio para comunicarse con el sistema gestor de base de datos en ambos sentidos de entrada y salida. Esta es falsa. Nos dice hace referencia a la estructura de base de datos para un grupo de usuarios. Esta es correcta. Operación directa con la base de datos. Esta es incorrecta. Y vemos que está bien, ya sumamos 64 puntos. Ahora nos habla del nivel externo.
Ok, nos dice el nivel externo. Ese nivel es el más cercano al usuario en el cual se describen varios esquemas externos de la base de datos y describe o especifica los varios esquemas externos de la base de datos. Vamos a ver la pregunta. Nos dice características del nivel externo. Nos marca la primera. Las interfaces externas bien pueden ser utilizados por usuarios. O sea, no es correcta. Pueden ser usados por usuarios, pero esta ecuación no es correcta. Operaciones relativas de la operación del sistema gestor de base de datos, esta es incorrecta. Es el nivel más cercano al usuario, esta es correcta. Y nos dice, describe o especifica los varios esquemas externos, esta es correcta. Ya sumamos los 80 puntos. Ahora seguimos con la independencia de datos. En este caso nos dice que la independencia de datos forma una gestión de base de datos y esta mantiene los datos separados de otros programas y estas se dividen en dos. La independencia lógica, que es la capacidad de modificar el esquema conceptual, bien sea para ampliar o reducir la base de datos. Y tenemos la independencia física, que esta es la técnica que permite cambiar el esquema interno sin alterar el esquema conceptual o el externo. Se refiere solo a la separación entre la aplicación y las estructuras físicas del almacenamiento. Ahí tenemos nuestras dos independencias de datos y ahora pasamos a la pregunta. Nos dice, ¿cuáles son los tipos de independencia de datos? Tenemos independencia lógica, esquema externo, la independencia física y el esquema conceptual. En este caso sería la lógica y la física, ya que esos son nuestras dos independencias de datos. Respondemos y vemos que está bien, ya sumamos los 100 puntos y termina el quiz. Vemos que sumamos el 100% y así quedaría nuestro quiz para hacer interactuar el usuario sobre este tema. Espero que les haya gustado y sería todo por mi parte. Hasta luego.